Bienvenidos sean todos y todas al Arte de Curar, este espacio que para nosotros es una misión, ya que estamos tratando de implementar lo que es la medicina preventiva, que ustedes nos permitan entrar a sus hogares, que nos dispensen su atención y su confianza, y que entre ustedes y nosotros formemos una gran familia donde una cantidad de personas que tienen que ver en el área de la salud de la forma más holística que se pueda esperar, cada día intente llegar a sus hogares y darle algunos tipos de instrumentos para que la prevención haga que no tengamos que lamentar. En este día vamos a hablar sobre un tema que cuando se indica en los análisis, en esa batería de test que generalmente los facultativos mandan cuando las personas van a hacerse un examen general, hay uno en especial que crea un poquito de tensión y es cuando en esos resultados sale que en la orina hay presencia de sangre. Las personas se alarman, se asustan y buscan inmediatamente que su médico, que su facultativo los ilustre sobre el particular, porque a veces quizás la desinformación puede aumentar el estrés. En el día de hoy, mi hijo, el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE, una servidora, Neri Esteves, psicólogo clínica, tiene una invitada muy especial, una persona que ya es parte de aquí, de la familia. Estamos hablando de la doctora Wendy Martínez, médico internista, nefróloga del Centro Médico UCE, la cual hoy va a venir a conversar con nosotros y con ustedes sobre esa situación que alguna vez puede crear estrés a la familia, a los pacientes, cuando se presenta en sus análisis. Así que vamos a darle la bienvenida a la doctora Wendy Martínez. Doctora. Muchas gracias, muy honrada de estar en su programa y de poder orientar a la población sobre un tema que, como usted bien dice, una de las cosas más relevantes que tiene es que alarma, sobre todo cuando la sangre es evidente en la orina, cosa que no siempre ocurre. Esta situación de sangre en la orina puede tener, me imagino, múltiples razones. ¿Cuáles son las más comunes, Wendy? Bueno, es un tema amplio que a mí me apasiona mucho porque el examen de orina, que es una prueba muy barata, muy sencilla y que todos los médicos solemos indicarla, incluyendo el médico general, da mucha información. Nosotros decimos que es la biopsia del riñón. Sencilla, barata, no invasiva. Entonces, la sangre de la orina tiene dos formas de presentarse. La sangre que puede ver el paciente y la sangre que no ve el paciente, pero que la prueba del laboratorio describe. Para nosotros, cuando la prueba es la que dice que hay sangre en la orina, se llama hematuria microscópica. Cuando la sangre en la orina la ve el paciente desde su casa, que es la que, como usted decía al inicio, suele alarmar a la población, es hematuria macroscópica. ¿Por qué se presenta una y la otra? Un trauma en la vía urinaria es una causa frecuente de que haya hematuria macroscópica o franca, que el paciente la vea. Y una enfermedad de la vía urinaria, cual sea, incluyendo una infección de la vía urinaria, es la que puede provocar una hematuria microscópica o una piedrecita, que es algo muy común en la población. Hablaste de la orina, de sangre en la orina y de los riñones. Los riñones es un órgano sumamente importante que todos sabemos que se menciona muy a menudo, y generalmente ahora que hay tantas, hay una cantidad de series en la televisión que la gente vive pues apasionadamente estas series. Los riñones, ¿cuál papel juega en esta situación de la orina y en el bien desenvolvimiento de la misma? Bien, pues los riñones son los órganos que filtran la sangre, por el cual se produce lo que es
la orina, que es el ultrafiltrado de la sangre. Cuando los riñones filtran la sangre, obviamente en el paso de esta a través del glomérulo, si hay alguna alteración en esa estructura, pues puede aparecer sangre en la orina. Por lo general, cuando esa es la situación que se da, que es porque la orina que pasa o atraviesa el riñón puede filtrarse porque un glomérulo está alterado, por lo general la hematuria es microscópica, solo es evidente en el examen de orina cuando se ve en el laboratorio. Hay algunas patologías, una muy específica, como pudiera mencionar una que se llama nefropatía por IgA, que puede provocar hematuria macroscópica o franca, que esta es la que el paciente puede ver en la casa. Esa sangre que, como tú dices, es lo que más alarma cuando se ve en la sangre. Esa orina que contiene sangre es una situación que se da muy a menudo en tu consulta. ¿Tiene algún componente que tenga que ver con factor de riesgo? Hay muchas causas. La literatura habla de que 1 de cada 5 pacientes que visita al nefrólogo o al urólogo va por hematuria. Por hematuria, que puede ser cualquiera de las dos, la microscópica o la macroscópica. Condiciones que pueden provocar esto. Vaya, hablemos de lo que sería la pseudohematuria o la pseudosangre en la orina, que sería que parezca que el paciente está orinando con sangre, pero que no sea así. Cosas que lo pueden provocar: el paciente que tiene una ingesta alta de remolacha, zanahoria, lavija, algunas frutas como la pitahaya, que es una fruta común que yo no recuerdo que existiera cuando yo era niña, pero esta fruta y estos alimentos pueden provocar que se tiña la orina. Existe también el uso de algunos medicamentos como la fenazopiridina, que se utiliza como antiséptico de la vía urinaria, que también va a cambiar el color de la orina y lo va a tornar rojo o anaranjado. Eso no es realmente hematuria, eso es una orina teñida. Ahora bien, orina que tiene sangre realmente, que la evidencia el paciente sin necesidad de un examen de orina. Causas comunes: una piedra que se está moviendo en la vía urinaria. En el caso de los varones, mayores sobre todo de 50 años, un agrandamiento de la próstata o lo que se llama hiperplasia prostática. Pero puede ser más serio, porque puede ser un cáncer en la vejiga, porque puede ser un tumor en la próstata, porque puede ser un tumor en cualquier lugar de la vía urinaria, desde riñones, uréteres, vejiga, uretra. Ayer mismo fue una de las situaciones de emergencia que me tocó vivir. Uno de mis pacientes conocidos, que no tiene ningún factor de riesgo conocido hasta el momento, me avisó que se había simplemente parado de una silla hacia el balcón de su casa y que se había dado cuenta que su ropa interior, sin dolor, como digo yo, sin dolor ni calor ni frío, estaba manchada de sangre y en el piso cayeron gotas de sangre. Entonces ese paciente se está investigando porque tuvo hematuria macroscópica o hematuria franca, que puede ser simplemente por su edad, pudiera que su próstata esté aumentada de tamaño, o que tenga una lesión en la uretra y por eso haya sangrado espontáneamente y sin dolor. En este segmento, Wendy, el tiempo se nos terminó, pero una de las cosas que más me hizo reír fue una pregunta de una amiga con la que yo conversaba sobre el programa que íbamos a hacer hoy. Y ella me decía: Neri, no hay una cosa más enredada que la jerga médica. Y la llamó jerga, no lo llamó... Los términos médicos. No, la jerga médica. Y el asunto del examen de la orina, a mi madre, que tiene 68 años, le mandaron a hacer, y hay dos términos: anuria y hematuria. Yo cuando vi eso, me dice ella, me asombré y dije, ¿con qué se come esto? Palabras textuales. Entonces, cuando regresemos, que ya estará con nosotros el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE, el cual no estuvo en el primer segmento porque se le presentó una emergencia cuando ya venía para el programa y tuvo que asistir a la misma, como es su deber y su obligación. Vamos a regresar para seguir hablando sobre este tema de sangre en la orina con la doctora Wendy Martínez, nefróloga del Centro Médico UCE. No se vayan, regresamos con el arte de curar.
Gracias por continuar con nosotros en el arte de curar. Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista infectólogo, agradeciendo que continúen ahí. Hoy tenemos una invitada que, como dijo mi madre en el primer segmento, ya forma parte del arte de curar. Es la doctora Wendy Marina Martínez Polanco, quien es médico internista, nefróloga del Centro Médico UCE, quien está con nosotros hablando sobre un tema bastante frecuente que es la hematuria. La doctora Martínez estaba mencionando específicamente cuando aparece sangre en la orina, que es el término hematuria, y ella decía que puede venir en dos sabores o colores, que es cuando es mucha sangre y usted orina y dice, doctora, estoy orinando rojo completamente, o cuando el paciente llega con un examen de orina, que es todavía más preocupante, porque le dicen, el examen de orina salió completamente normal, lo único que tienes es un poquito de hematuria. Entonces el paciente dice, ¿qué es eso? Tienes un poquito de sangre en la orina. Entonces, Wendy, la pregunta es, ¿podría llegar a ser esa hematuria una causa de anemia? Porque en ocasiones se presentan pacientes a la consulta que presentan anemia, que lo único que tienen es un poquito de sangre oculta en el examen de orina. ¿Puede ese tipo de evento sugerir que el paciente pierda tanta sangre con esa sangre oculta que presente anemia en el hemograma? ¿Podría ser una razón, por favor? Interesante, porque me han tocado casos referidos de algunos otros especialistas donde hay un paciente que presenta algún nivel leve de anemia que no se esperaría que tenga, aparecen glóbulos rojos en el examen de orina o hematuria microscópica y pues lo mandan a la consulta del nefrólogo, pero evidentemente una hematuria microscópica no es una razón para anemizar un paciente. Si es la micro, no debería ser. Ahora bien, ese paciente puede tener una condición como una anemia de células falciformes que haya sido en el estado de portador y que con el tema de la edad o alguna otra condición la anemia empeora y ese paciente puede tener hematuria concomitantemente sin que esta sea la causa de la anemia que tiene. Wendy, ya Héctor Armando y tú explicaron de manera muy clara, muy en palabras de acentavo, el término hematuria, pero del el segmento pasado dejamos porque hay algo, como te decía, mi amiga me decía, y cuando mami llegó, el diagnóstico de hematuria estaba en los análisis, pero la anuria me la detectó, la decretó de una vez el médico cuando le dijimos los síntomas que ella estaba presentando. ¿Qué es la anuria? Bueno, en el caso de la paciente probablemente pudo haber tenido en algún momento anuria, que significó que ella paró el momento de orinar, o sea, ella estuvo en algún momento sin orinar. No orinar es el término anuria. Sin, nuria, orina. Entonces el paciente estuvo sin orinar por algún tiempo, temporal, corto o largo. Es más común en los varones cuando tienen hiperplasia prostática o cuando una piedra obstruye la vía urinaria. Eso es anuria, no orinar. Wendy, regresando al tema de la hematuria, algo interesante es que planteaste principalmente la hematuria, o sea, la sangre en la orina, ya sea porque le hiciste un uranálisis y aparece sangre oculta o porque tiene sangre franca en la orina. Has hablado mucho de los hombres. Es que la hematuria no se ve en mujeres, porque realmente eso que me acabas de decir o todo lo que has conversado en el primer segmento habla sobre los hombres. Yo estoy asustado, yo quiero hacerme un examen de orina. Entonces la pregunta es, en las damas, ¿no aparece hematuria? ¿No hay que preocuparse si una mujer presenta hematuria o es algo que de una vez inmediatamente se sospecha que puede ser la menstruación, como yo les digo, algún problema en el ciclo menstrual, por favor? Voy a ampliar un poquito más esta parte. La hematuria o sangre en la orina es una condición que vemos varios especialistas, desde el médico general, pasando por el internista, el urólogo, el nefrólogo, pero también está el ginecólogo y el pediatra, porque los niños a cualquier edad pueden presentar hematuria y en estos casos puede ser por una malformación de la vía urinaria cuando son muy pequeñitos, cuando son ya más grandecitos, que están en la etapa en la que comienzan a higienizarse solos, sobre todo aquí las hembritas pueden presentar hematuria por una infección de la vía urinaria. En el caso de nosotras, las mujeres, también tenemos un momento en el que podemos tener hematuria o una pseudohematuria, porque en la realidad no es porque estamos sangrando de la orina, sino que si el examen de orina se realiza en el momento en el que estamos en los últimos días del periodo menstrual, pues va a aparecer sangre en la orina sin que eso sea patológico.
además de muchas otras condiciones que sí pueden ser realmente importantes. En la etapa, por ejemplo, para nosotras las mujeres, de la peri o posmenopausia, cuando hay mucha resequedad en el área genital, puede aparecer sangre en la orina por algún roce también, que no es porque haya una enfermedad de la vía urinaria. Wendy, hablando ya entonces, siguiendo en ese mismo orden, ¿cuál es el tratamiento y el pronóstico para tratar la hematuria? Como todo en medicina, lo primero es identificar la razón. Una buena historia clínica, un buen acercamiento con el paciente, desde qué momento estás presentando esto, es algo nuevo, se ve, no se ve. Obviamente lo que vamos a tratar es la razón. Si el paciente tiene una hematuria porque está usando un medicamento anticoagulante, pues tenemos que ver la posibilidad de suspenderlo o ajustarlo. Si la hematuria es porque hay una piedra que está en la vía urinaria saliendo, pues obviamente hay que buscar la manera de extraerla o de que el paciente la pueda expulsar. Y si es una infección de vía urinaria, voy a llamar al doctor Balcácer muy probablemente para que nos apoye y le dé tratamiento antibiótico a ese paciente y se cure la infección urinaria. Imaginemos que es algo un poco más grave, que es una lesión tumoral maligna o benigna de la vía urinaria. Entraría a acompañarnos probablemente un urólogo, porque por ejemplo, como decía ahorita, si es una lesión en vejiga que está provocando el sangrado, ese paciente puede llegar hasta la necesidad de una citoscopía, ver el área donde sangra para verificar si requiere un procedimiento más invasivo, como una cirugía, por ejemplo. Wendy, ha hablado mucho de la hematuria microscópica, esa sangre que no se ve, que solamente la detecta el examen de orina. ¿Es algo adecuado que el médico simplemente le diga al paciente, tienes un poquito de sangre en la orina y deje eso ahí? Porque muchas veces minimizamos eso. O cualquier persona que en este momento, si usted que está viendo el arte de curar, tiene unos análisis en la gaveta que no lo ha llevado a su médico, y usted ve, pero mira, aquí dice que yo tengo sangre en la orina, tengo eritrocitos, que es como los representan, eritrocitos positivos, esa persona tiene que ir al especialista, tiene que ir al nefrólogo, o me llevo de que mi médico me dijo que era un poquitito de sangre en la orina. Vamos a dejar esa pregunta en el aire, vamos a ir a la pausa, usted vaya a buscar los análisis que usted se hizo, va a revisar si donde dice eritrocito dice que está presente. Entonces la respuesta de la doctora Wendy Martínez es si usted se puede quedar tranquilo porque su médico le dijo que nada más era un poquito de sangre, o usted debería estar preocupado. No se vaya, regresamos un momentito aquí en el arte de curar. Gracias por continuar con nosotros aquí en el arte de curar. Héctor Balcácer, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo que sigan ahí. Hoy nos acompaña la doctora Wendy Marina Martínez Polanco, médico internista y nefróloga del Centro Médico UCE, quien nos acompaña en el día de hoy. Estamos hablando de hematuria, sangre en la orina. Esa sangre que se ve cuando usted orina y ve la sangre que tiene la orina roja, o esa sangrecita que su médico le dijo cuando le hicieron el examen de orina, mira, lo único que tienes es un poquitito de sangre en la orina que sale en el análisis pero no lo ve, no te preocupes. La pregunta que dejamos en el bloque anterior fue si eso era preocupante, si había que investigarlo. Pero antes de que la doctora Wendy Martínez nos conteste, nosotros le dijimos que fuera a buscar los análisis que usted se hizo la semana pasada y que su médico le dijo que ese chin de orina no era nada, que ese chin de sangre en la orina no era nada. Búsquelo, revíselo, porque la doctora va a hablar un poquitito de eso. Ahora, haga así rapidito, tome el celular, que usted lo tiene boca abajo en la mesita de noche para que su mujer no vea quién le está mandando los mensajes, rapidito usted lo pone así, lo abre, entra a Instagram, a Facebook, a YouTube y busca el arte de curar. En el arte de curar le va a salir un logo de color verde, como ese canal que bregaba con animales, para no decir el nombre. Entonces usted le da a suscribirse y nos comenta por ahí cualquier cosa que usted quiera. Este programa en un par de días ya estará arriba en YouTube. Si usted lo está viendo en este momento, ya usted lo diagnosticaron con sangre en la orina. Entonces, retomando la pregunta, pero ya lo hizo, ya se suscribió. No, ve y busca el celular y dile a tu esposa, le estoy dando a seguir al arte de curar, que Balcácer está diciendo. Ok, entonces regresando a la pregunta de la doctora Wendy Marina Martínez Polanco, internista nefróloga. Wendy, ¿qué tan importante es el hecho de que la persona
tenga que ir al nefrólogo o tenga que ir al urólogo, como dijiste, o tenga que ir donde la doctora Wendy Martínez, nefróloga en la UCE, si tiene sangre oculta en la orina, por favor? Ok, voy a decirles, como les digo a mis pacientes cuando lo tengo frente a frente, yo no quiero que te preocupes, solo que te ocupes. Y cuando el paciente está frente a mí le digo, te estás ocupando porque viniste. Entonces esa es la misma respuesta que daría ahora. Esto no es un tema para preocuparse, sí ocuparse. Es necesario que vaya a la consulta de nefrología o de urología porque nosotros vamos a hacer una serie de preguntas, una evaluación clínica y podremos llegar a acercarnos a cuál es el diagnóstico o la causa por la cual tiene la hematuria. Entonces hay causas que son leves, sin importancia, que pueden ser condiciones familiares como algo que se llama membrana glomerular fina, donde pueden aparecer glóbulos rojos en la orina sin que sea patológico y sin que esto vaya a progresar a una insuficiencia renal. Pero también está el caso en el que la hematuria, que puede ser micro, se está presentando porque hay una lesión en la vía urinaria, pero también puede ser un medicamento que necesitamos que detenga el uso. Entonces sí, es muy importante ir a la consulta, no con miedo, sino con la intención de resolver un problema. Wendy, hablabas de condiciones benignas y me pareció bastante, no preocupante, pero sí difícil de creer, que habla hasta de hematuria posicional. Que hay gente que dependiendo cómo se tomen la muestra de orina pueden tener sangre o no. Que también puede haber hematuria después de hacer ejercicio. Estamos viviendo en una sociedad donde todo el mundo está levantando pesas, está corriendo 900 kilómetros al día. Entonces la pregunta es, cuando uno evalúa todo ese proceso, ¿realmente la hematuria puede ser algo tan trivial como lo que acabamos de mencionar? Sí, ciertamente puede ser, porque como bien decía, el ejercicio es algo que estamos tomando muy en serio y las personas de repente hacen mucho ejercicio, muy intenso, y el ejercicio intenso puede provocar hematuria microscópica y en algunos casos hasta macroscópica. La hematuria macroscópica no siempre se va a ver como una orina roja o sangre pura, también puede verse de color amarronada o parecido a la Coca-Cola, y eso también habla de que hay sangre en el examen de orina. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Por eso el examen físico y la historia clínica cuenta, porque si este es un solo examen de orina con sangre presente y cuando hablemos me dice, sí, no, yo fui a hacer mis 4K, me bañé, fui a referencia, fui a Madita, fui a cualquier laboratorio que utilicen normalmente y apareció entonces en el examen de orina sangre, bueno, pues vamos a repetírtelo en un momento sin haber hecho ejercicio previo. Wendy, tú y Héctor Armando han puesto muy en buen contexto la situación de la hematuria y tenemos bien claro que ya las causas y las consecuencias pueden ser desde muy sencillas hasta bastante serias, como puede ser un posible cáncer. Generalmente nos dicen, no se olvide de hacerse, dependiendo la edad de la persona, ir a su médico todos los años, hacerse o cada 6 meses o lo que sea. Dependiendo de la condición y de la situación, son las referencias del lugar. En este caso, entonces, viendo ya la importancia que tiene el examen de orina y tener bien claro cuáles podrían ser las consecuencias de no atenderlo a tiempo, ¿cada cuánto tiempo se supone que ya debe de ser una rutina y a partir de qué edad el asunto de hacerse examen de orina como una rutina de prevención en nuestra salud? El examen de orina tiene que ser un análisis que acompañe a todos los análisis de rutina, que por lo menos la persona sana, adulto, joven, sano, debería realizarse una vez al año. Ya que sea un análisis más cercano, va a depender de las patologías y de la edad del paciente. Por ejemplo, un paciente que es diabético debería hacerse una evaluación 2 o 3 veces en el año, siempre y cuando esté estable y su endocrinólogo no requiera algo más cercano. Un varón de más de 40 años que se hizo su primera evaluación ya, o que tiene un antecedente familiar importante de que pudiera presentar alguna patología nefrourológica o de la vía urinaria, debería hacer su chequeo 2 o 3 veces en el año. En el caso de nosotras las mujeres, el chequeo
ginecológico es una vez al año si todo está bien, y nuestros niños deberían acudir una vez al año en el caso de ser una persona sana, y el examen de orina debe estar en ese análisis de por lo menos una vez al año. ¿Qué sustancias de la sangre se supone que no debe de salir en la orina cuando tú te haces un análisis? Importante la pregunta, porque quizás como el doctor ya les dio una pauta de que fueran a buscar el examen de orina, ya seguro muchos de ustedes lo han buscado y lo vieron. Y vieron que, como él decía, aparece eritrocitos o glóbulos rojos. Hay una cantidad normal de glóbulos rojos y de glóbulos blancos que pueden aparecer en la orina. La mayoría de los laboratorios hacen referencia a de 0 a 5. Significa que en ese rango es normal que aparezcan glóbulos rojos y glóbulos blancos. Ahora bien, proteínas no deben aparecer en la orina. Glucosa no debe aparecer en la orina, pero hay condiciones que pueden hacerlo sin que sea patológico. Si usted hizo ejercicio, usted puede tener sangre oculta y proteína en la orina. Si usted, por ejemplo, está usando un medicamento de una nueva línea que manejamos mucho, nefrólogo, cardiólogo, endocrinólogo, que se llaman ISGLT2, usted puede tener glucosa en la orina y no es patológico, es un efecto del medicamento. Wendy, acabas de mencionar grupos específicos, como son los pacientes diabéticos, las personas que practican ejercicio. ¿Existe alguna otra condición en la cual un paciente puede tener un examen de orina anormal como parte de su evolución? Porque la realidad es que República Dominicana tiene muchos pacientitos falsémicos. Entonces, justamente los pacientes falsémicos tienden a presentar problemas en muchos órganos y sistemas. La pregunta es, estos pacientes, sobre todo padres, madres que están viendo el arte de curar, ¿habría que verificar esa parte de la función del riñón y un examen de orina, por favor? Correcto, sí, porque de hecho los pacientes que tienen esta condición, y que, como decía, pues nosotros tenemos una tasa de porcentaje alto en el país de personas falsémicas, portadores, heterocigotos o homocigotos, entonces sí es necesario que se realice el examen de orina, porque este examen de orina puede hablarnos de una crisis hemolítica silente, puede hablarnos también de un sustrato de afectación de la función de los riñones por la condición de la falsemia, que puede darse y puede desarrollar en enfermedad renal crónica. Señores, estamos conversando con la doctora Wendy Martínez, quien es médico internista y nefróloga del Centro Médico UCE, con quien estamos hablando sobre el tema de hematuria. Yo quiero dejar esta pregunta en el aire para el próximo segmento, y es que la gente aquí en República Dominicana inventa demasiado, no se queda nunca y son los remedios naturales. Así que si usted ya estaba pensando ir al mercado modelo para comprar maíz y hervir la barba y bebérsela, como dice la gente, vamos a ver qué dice un especialista que tiene 3 años de medicina interna, 3 años de nefrología, después de 6 años de medicina y 1 año de pasantía, para ver que ella, que tiene, repito, casi 15 años de formación, que ella entiende sobre usted beberse la barba de maíz hervida. No se mueva, regresamos un momentito aquí en El Arte de Curar. Gracias, muchísimas gracias por pacientemente esperar el regreso del Arte de Curar con la doctora Wendy Martínez. Yo realmente no me sé los dos nombres, los dos apellidos así de memoria, como el doctor Héctor Balcácer que tengo aquí a mi lado. Héctor Armando, cuando nos fuimos a la pausa, dejó una pregunta sumamente interesante en el aire, Wendy, y fue lo del asunto de los remedios caseros. En nuestro país ese es el pan nuestro de cada día. Los remedios caseros, que levante la mano quien se atreva a decir de nosotros que nunca ha tomado un remedio casero, porque mi abuela lo hacía, porque me lo daba por la mañana, porque mi tío que tenía un principio de cáncer milagrosamente con una infusión de algo, se sanó. El asunto de lo que él decía del té de la barba de maíz con el asunto de la orina es sumamente importante. Esa pregunta la dejó Héctor Armando en el aire, y después de esa pregunta, porque no quiero que se nos quede en el último segmento, y es el asunto de que muchas personas nos han dicho, por favor, no deje de preguntarle a la doctora el asunto de cuando la orina tiene un olor fuerte. Me imagino que tú como endocrinóloga, como endocrinóloga, como nefróloga. Perdón, como nefróloga, y Héctor Armando, te cambié la especialidad. Como nefróloga y Héctor Armando como infectólogo tienen que haber oído mucho este asunto de
orina con olor fuerte. Pero háblanos de los asuntos caseros en primer lugar. Claro, bueno, es algo de nuestra naturaleza, es un tema muy popular, el uso de la barba de maíz, la cola de caballo, bueno, muchas sustancias que normalmente se utilizan. Como usted bien dice, ¿quién de nosotros en algún momento de su vida no utilizó porque la abuelita, la mamá, la bisabuela, la madrina le dio alguna sustancia natural? Realmente las infusiones, los tés, sobre todo cuando son de sustancias, hojas o brebajes que conocemos, no tenemos nada en contra de ellos. Ahora sí me gustaría que tuviera pendiente la población que muchas de esas hierbas que no conocemos pueden tener afectación, no necesariamente a los riñones, sino también al hígado. No conocemos el nivel hepatotóxico ni nefrotóxico de esa sustancia. Ahora bien, la barba de maíz no ha matado a nadie, no le ha hecho daño a nadie, así que no vamos a decirle que no la utilice. Si va al médico y el médico le dio una indicación de un tratamiento X para una condición, compra el medicamento, tómeselo y también incluya su té de la barba de maíz, porque esto obviamente le va a dar más seguridad de que el tratamiento va a funcionar. Ok, la doctora Martínez acaba de decir el secreto de mi éxito con algunos pacientes en la consulta. Si usted tiene culebrilla o herpes zóster y usted llega y me dice, doctor, mi familia quiere llevar para que me ensalmen, yo le digo que vayan y lo ensalmen, pero no deje de tomarse los medicamentos, por favor. Ya yo aprendí a negociar con el paciente y con la familia, porque a veces no es el paciente dice, doctor, yo no creo en eso, pero me van a llevar amarrado a que me ensalmen o que me peguen 2 cucharas calientes para que la culebrilla no pegue la cabeza y no morirme. Entonces ya yo aprendí a negociar con los pacientes, le digo, haga lo que usted quiera, pero no deje de tomarte los medicamentos, porque realmente, como dice la doctora Wendy Martínez, lo importante aquí es que usted utilice las sustancias, las moléculas que han demostrado ser útiles para el tratamiento y después de ahí usted hace lo que usted quiera, siempre y cuando las prácticas que usted vaya a hacer no vayan a ser nocivas, y siempre es importante que usted se lo comente a un profesional de la salud. Wendy, mira, un tema que tú has tocado de manera recurrente y que creo que mucha gente no maneja es el cáncer de la vía urinaria. Tú has mencionado aquí que puede ser un cáncer de vejiga, un cáncer de riñón. La pregunta ¿es tan frecuente la presencia de tumores o cáncer a nivel de las vías urinarias? Para cerrar este último segmento con este tópico, por favor, Wendy. No, por favor, no se asusten, no salgan corriendo porque vieron un poquito de sangre en la orina o porque un examen de orina dijo que tenía hematuria. No se ponga nervioso, busque ayuda. La mayoría de los casos de hematuria microscópica o macroscópica no significan que usted tenga un cáncer. Ahora bien, en la vía urinaria pueden aparecer tumores a nivel de riñón, de los uréteres, de la vejiga, de la próstata o de la uretra, que es todo el conjunto de la vía urinaria. ¿Dónde es más común y que sea evidente la hematuria y que es la que más llama la atención? Es en la vejiga. Entonces, un paciente que tiene sin dolor pérdida de sangre a través de cada micción que hace, o sea, cada vez que orina, hay que evaluarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Además del examen de orina y los análisis de sangre, con una prueba de imágenes, tomografía, sonografía, resonancia, cualquier estudio que me muestre la vía urinaria donde yo pueda determinar si hay una lesión o hay una estructura que no era normal dentro del riñón, de la vejiga, lo que fuere. Pacientes que deben considerar de manera importante una hematuria, sea microscópica o macroscópica, quienes han sido fumadores, porque el cigarrillo tiene una incidencia muy alta de cáncer de vejiga. Y los de próstata también pueden presentarse como una hematuria franca, o sea, una sangre que usted vea en su examen de orina. Wendy, antes de volver con Héctor Armando ya para las últimas recomendaciones del lugar de este programa, que realmente creo que ha sido increíblemente informativo y bueno para todos nosotros y para la familia del arte de curar, el asunto que no quiero que se nos quede, porque aunque es un poco, quizás podría verse banal, pero es algo que es el pan nuestro de cada día, imagino, con el asunto de que la gente, porque fue las cosas que más nos preguntaron y nos dijeron que no dejáramos de preguntarte a ti, y es el asunto aquel de, es que mi mamá está con un olor muy fuerte
en la orina. Ok, sí. La orina tiene un olor que todos conocemos que se llama literalmente olor sui generis. Ese es el olor de la orina, que todo el que pasa por algún lugar donde hay una orina dice huele a pipí. Que huele a pipí, ese huele a pipí del dominicano. Decir, sí, para no decir la otra parte, que sí, es como más fuerte, perfecto. huele a aquello. Huele a la forma como el gato se expresa, a maullido, pero de otra manera más corta, ¿verdad que sí? Ese mismo. Miau, digo, continúe, huele a miau. doctora. Entonces, ese olor característico todos lo conocemos. Cuando ese olor cambia, puede obedecer a varias cosas, entre ellas una infección de vía urinaria. Y dependiendo de cuál sea la bacteria o el organismo que esté invadiendo la vía urinaria, el olor puede ser de una u otra forma. También las infecciones vaginales, en el caso de nosotras las mujeres, puede cambiar el olor. Y hay sustancias que tomamos, un alimento, un medicamento, unas vitaminas que pueden cambiar el olor de la orina. Por lo general, cuando son medicamentos, el olor es como a químicos, pero cuando son por causas de infecciones, entonces el olor puede ser diferente y desagradable, a pescado, a orina rancia, puede oler así como llamamos un olor muy fétido, muy fuerte. A palomita también, hay gente que tiene un olor a palomita de maíz. Entonces eso traduce que puede haber una bacteria afectando la vía urinaria y esto se debe a una infección que se ha provocado en la vía urinaria. Wendy, nos quedan exactamente 2 minutos. Ya Joel nos hizo señas. Las recomendaciones de una persona que en el examen de orina le dijeron que tenía un poquito de sangre, que le dijeron que tenía hematuria y su médico le dijo no te preocupes. ¿Cuál sería su recomendación? Wendy Marina Martínez Polanco, médico internista infectóloga nefróloga del Centro Médico Once. Te hemos cambiado la especialidad hoy, aquí te hemos dicho de todo. 3 veces. Ya tú sabes. Dale, Wendy. Bueno, realmente lo que el paciente debe hacer es buscar ayuda. Acudir a una consulta de nefrología en este caso o de su médico de cabecera y solicitar información más allá de por qué tengo sangre en la orina vale la pena. ¿Por qué? Porque todo, como dice el pueblo, el pasmo con tiempo tiene remedio. Entonces yo le puedo decir, imaginando que sea quien le haga la evaluación, don Juan, no se preocupe, mire, esto pasó porque usted estaba usando aspirina, ya yo le hice todo el screening y usted no tiene nada en la vía urinaria. Vamos a hablar con su cardiólogo para ajustar la dosis de aspirina. O decirle, mire, doña María, a mí me gustaría hablar con su ginecólogo porque puede que esto venga por aquí. O decirle, mire, me gustaría chequear a su familia porque esto parece una condición congénita que está provocando sangre en la orina. Entonces lo importante, por favor, vayan al chequeo. Vayan al chequeo. Señores, creo que palabras sabias de la doctora Wendy Martínez. Todo con tiempo podría tener solución y recuerden que buscar ayuda a tiempo es la mejor medida. No se quede con eso no es nada del dominicano, ya que justamente si usted permite que algo evolucione, el tratamiento puede ser más difícil. Señores, aquí termina el arte de curar, agradeciendo a la doctora Wendy Martínez, médico internista nefróloga del Centro Médico USA que ha compartido con nosotros, a mi madre Neri Esteves por estar aquí después de tanto tiempo y a ustedes por sintonizarnos como cada día aquí en el arte de curar. Hasta la próxima.